Continuando con temas de física, vamos a ver la siguiente parte que es de nuestro bloque número 2, que es electromagnetismo. Lo que vemos el día de hoy se llama fuerza magnética. Y dentro de fuerza magnética nos referimos a los imanes, que son las sustancias que tienen la capacidad de atraer las partículas de hierro. Normalmente un imán se presenta de la siguiente manera. Es decir, por ejemplo, tengo un imán de barra en donde en este lugar tengo el norte y en este lugar tengo el sur. Características, a diferencia de lo que son las cargas eléctricas, un imán no puede estar solamente con un solo polo. Es decir, si nosotros lo partimos, se obtiene otra vez otro imán que tiene un polo norte y un polo sur. Y si lo volvemos a partir, nuevamente volvemos a traer otro imán que tiene otra vez el polo norte y el polo sur. Por lo tanto, un imán no se puede presentar en forma separada. Según se cuenta, recordar que no siempre puede ser completamente cierto, se habla acerca de que unos pastores, al ir pasando por un lugar de Grecia denominado Magnesia, encontraron unas piedritas que se le pegaron a sus guaraches. Al analizar, notaron que esas piedritas se les pegaban a los clavos de fierro que traían. De ahí que a ese material, debido a encontrarse cerca de magnesia, le dieron el nombre de magnetita. Y eso es lo que actualmente nosotros llamamos piedra imán o simplemente un imán natural. Es así como se conoció por primera vez el imán natural. Con el estudio posterior de los elementos del imán natural, observaron que el imán natural estaba formada por dos tipos de óxidos que generalmente se encontraban en donde había yacimientos de hierro, de tal manera que se encontraron con que tenía FeO, que es óxido ferroso, y Fe2O3, que es el óxido férrico. Estos elementos se juntaban para formar la sustancia Fe3O4, que recibe el nombre de óxido ferroso férrico. Y eso es a lo que se le dio el nombre de imán natural, de esa característica. Actualmente se busca algo para representar o dar una explicación acerca de cómo se forma lo que viene siendo un imán. En las teorías que hasta ahorita, la más reconocida es aquella en la cual nos señala que un imán se forma por las moléculas, las cuales se forman en dipolos, de tal manera que un imán tiene todas sus moléculas ordenadas así de esta manera, de tal forma que a la hora de que se ordenan las partículas, estas presentan la característica de que hacia un solo lugar están todos los dipolos acomodados, de tal manera que aquí tenemos el polo norte y el polo sur. Quiere decir entonces que todas las moléculas se acomodan. El polo norte en ese lugar, así sería el polo norte, y en todas las demás, en el lado contrario, estaría el polo sur. De esta manera es como tenemos lo que viene siendo la orientación. Para las sustancias que no son imanes o que no presentan la característica de atraer los materiales de hierro, entonces quedaría de esa manera. Es decir, los dipolos de las moléculas estarían totalmente en desorden, por lo tanto, al encontrarse así, no tendría posibilidad de tener unas atracciones magnéticas. Y entonces aquí ya no existiría ninguna posibilidad de que tenga algo de fuerza magnética. Dentro de lo que viene siendo los imanes, es importante tomar en cuenta lo siguiente, es decir, en un imán que se presenta de esta manera, el polo norte y el polo sur, como se encuentran los dos al mismo tiempo, entonces va a formar a su alrededor algo que recibe el nombre de un campo magnético, que es el lugar en donde ejerce su influencia. Por lo tanto, todos los materiales magnéticos o ferromagnéticos que se encuentren en su lugar automáticamente son
atraídos o rechazados si se encuentran dentro de este espacio que recibe el nombre de campo magnético. Ese campo magnético está formado por esta que recibe el nombre de líneas de fuerza magnética. Y estas líneas de fuerza magnética presentan la siguiente característica, es decir, que salen del polo norte así de esta manera, de esta forma es como la vamos a tener, y llegan todas hacia el polo sur. De esta forma entonces tendremos lo que viene siendo nuestros campos magnéticos. Por lo tanto, si yo tengo un imán así de esta manera, con otro imán de esta forma, el resultado es que entre estos dos imanes, si tengo polo norte y polo sur, entre ellos dos existe una atracción para formar la ley de las acciones eléctricas. En ese caso quiere decir que las líneas estarían saliendo así de esta manera, por lo tanto, entre estos elementos existiría una atracción. Salen aquí las líneas de fuerza magnética y llegan a este punto, a lo que viene siendo el polo sur del otro imán. Por lo tanto, aquí tendríamos una atracción. Pero si los imanes están con el mismo polo, por ejemplo, veamos aquí en este caso, si yo tengo un imán de esa manera, tengo otro imán así, pero los dos tienen polo norte y polo norte, entonces el resultado es que aquí existe una repulsión. Es decir, su línea de fuerza magnética se separan y el resultado es que eso sería lo que viene siendo el rechazo entre lo que viene siendo dos imanes, quedando así lo que viene siendo la repulsión. De esta manera es como nos quedaría representado lo que recibe el nombre de ley de las acciones magnéticas. Y es así como tenemos lo que viene siendo nuestra ley. Continuando con el estudio de lo que viene siendo nuestros imanes, nos encontramos con que por un punto en el espacio cerca de un imán, entonces por ese punto vamos a decir que existe un flujo magnético. Y este flujo magnético se representa con este símbolo y se mide en Weber. Weber, cuyo símbolo es WB. Esa es la forma como vamos a medir lo que es el flujo magnético. Pero si nosotros tomamos en cuenta una determinada área, es decir, una área, entonces ya no se le va a llamar flujo, sino se le va a llamar inducción magnética. Y esta inducción magnética va a representarse con la letra B, y en ese caso sería lo que es el flujo magnético dividido entre el área. Por lo tanto, el resultado en este caso sería Weber sobre metro cuadrado, que quedaría de esa manera. Sin embargo, este se representa como Tesla también, y su símbolo es T, quedando de esta manera lo que viene siendo nuestro flujo magnético y la inducción magnética. Dentro de lo que viene siendo los imanes, también es importante recordar lo siguiente. Los imanes presentan la siguiente característica. Si yo tengo un imán, entonces aquí en este caso tengo un polo. Aquí en este lugar tiene la característica de que atrae en ese punto. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en ese caso, un papel de esa manera, y en la parte de abajo pegamos nosotros, en la parte de abajo vamos a pegar un imán así de esta manera. Por lo tanto, yo miraría así, sería la hoja de esta forma, y en la parte baja, por detrás, estaría nuestro imán que nosotros hemos pegado de esta manera. Si en este caso nosotros le adicionamos limadura de hierro, es decir, polvo de fierro, por ejemplo, el que se obtiene cuando estamos nosotros cortando una varilla, ¿sabe? Esos pedacitos pequeños de fierro, eso es lo que se llama limadura de hierro. Si estas caen, se puede observar que aquí se empiezan a acomodar de esa manera, dando como resultado
que a la hora de que yo veo lo que viene siendo la hoja, ahora sí un poquito más grande, vería que en ese lugar se formaría así en este punto, aquí de esta forma, y en ese otro lugar se quedaría así las líneas, las limaduras, y algunas así de esta manera. Este que tenemos aquí recibe el nombre de un espectro magnético. Es nuestro espectro magnético que nosotros lo hacemos en forma física. Por lo tanto, en este lugar, esta parte que es donde tiene más intensidad se le llama polo magnético. Y nuestro polo magnético presenta la característica de que se mide en amper metro. Esa es la característica de lo que viene siendo nuestro polo magnético.